Buenas tardes, hoy voy a hacer una breve explicación sobre la síntesis del ADN y ARN. La síntesis del ADN o fase S del ciclo celular es cuando el ADN de cada cromosoma es copiado. Este proceso se conoce como la replicación del ADN. ¿Qué es la replicación del ADN? Es cuando cada cadena de la doble hélice funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. También las enzimas llamadas ADN polimerasas producen el ADN nuevo. Estas requieren de un molde y de un cebador, o sea, un cebador iniciador, y sintetizan el ADN en dirección 5:3. Cuando la replicación del ADN, una de estas cadenas nuevas, o sea, la cadena líder, se produce como un fragmento continuo y la otra cadena, la cadena rezagada, se hace en pequeños fragmentos. Una vez que se comprobó que el ADN era el material hereditario y se descifró su estructura, lo que quedaba era determinar cómo el ADN copiaba su información y cómo la misma se expresaba en el fenotipo. Entonces, según el método de la replicación del ADN, consta de 3 modelos de replicación. El primero es la replicación conservativa, durante el cual se producirá un ADN completamente nuevo durante la replicación, como podemos ver en la imagen. La segunda es la replicación semiconservativa. En esta se originan 2 moléculas de ADN, cada una de ellas compuesta de una hebra del ADN original y de una hebra complementaria nueva. En otras palabras, el ADN se forma de una hebra vieja y otra nueva. Entonces, es decir que las hebras existentes sirven de molde complementario a las nuevas. La tercera, la replicación dispersiva, implicaría la ruptura de las hebras de origen durante la replicación, que de alguna manera se reordenarían en una molécula con una mezcla de fragmentos nuevos y viejos en cada hebra de ADN. La replicación del ADN, que ocurre una sola vez en cada generación celular, necesita de muchos ladrillos, enzimas y una gran cantidad de energía en forma de ATP. Entonces, la replicación del ADN en el ser humano a una velocidad de 50 nucleótidos por segundo, o sea, va a esa velocidad. También hay que recalcar que la iniciación de la replicación siempre acontece en un cierto grupo de nucleótidos. O sea, el origen de la replicación requiere, entre otras, de las enzimas helicasas para romper los puentes de hidrógenos y las topoisomerasas para aliviar la tensión y de las proteínas de unión a cadena simple para así mantener separadas las cadenas abiertas. Ahora vamos a hacer una explicación sobre la síntesis de ARN. Este es el proceso de síntesis o transcripción. Consiste en hacer una copia complementaria de un trozo de ADN. El ARN se diferencia estructuralmente del ADN en el azúcar, que es la ribosa, y en una base, el uracilo, que reemplaza la timina. Además, el ARN es una cadena sencilla. También hay que recalcar que, como ya habíamos dicho, el ARN se sintetiza mediante un proceso llamado transcripción, que, como ya vimos, que consiste en hacer una copia complementaria de un trozo de ADN. Esta consta de 3 etapas. La primera etapa, la enzima, o sea, la ARN polimerasa, se asocia a una región del ADN denominada promotor. Esta enzima pasa de una configuración cerrada a una abierta y desenrolla una vuelta de hélice, permitiendo la polimerización del ARN a partir de una de las hebras del ADN que se utiliza como patrón. Esta es la primera etapa. En la segunda etapa, el ARN polimerasa se desplaza por la hebra patrón, insertando nucleótidos de ARN, siguiendo la complementariedad de bases
Recordemos que en el ARN la timina se reemplaza por el uracilo, de forma que cuando encontremos la adenina, esta se apareará con el uracilo, como por ejemplo podemos ver aquí. Ya. Y por último, la tercera etapa es cuando se ha copiado toda la hebra. Al final del proceso, la cadena de ADN queda libre y el ADN se cierra de nuevo por apareamiento de sus cadenas complementarias. De esta forma, las instrucciones genéticas copiadas o transcritas al ARN están listas para salir al citoplasma. Bueno, existen dos tipos de ARN transcrito, llamado policitrónico y monicitrónico. Ya en la primera, el ARN sintetizado contiene la información de un único gen. El segundo, el ARN sintetizado, contiene la información de varios genes en los organismos. Bueno, esto es todo sobre la explicación del ADN y ARN. Muchas gracias.